Aquí estamos siguiendo de cerca este pronunciamiento, este documento que emitió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en donde está mencionando a varias figuras y lo que estaría relacionando con el cártel del Noreste. Y bueno, pues como decíamos, nos ha sorprendido el señalamiento directo que se ha hecho en torno a Raimundo Ramos. Y bueno, pues estamos hablando esta mañana con él para que nos diga qué responde al respecto, qué está planteando frente a estas graves acusaciones. Raimundo, buenos días y lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días, señora Carmen. Muchas gracias por el espacio. Saludo con mucho respeto a su auditorio y a su equipo de trabajo. Pues primero hacer varias precisiones sobre este señalamiento que ha difundido el Departamento del Tesoro. En primer lugar, desconociendo mi actividad de 30 años como defensor de derechos humanos. En segundo lugar, relacionándome con una organización criminal. Y en tercer lugar, poniéndome en riesgo. En el primer tema, sobre mi labor de derechos humanos, me parece que el Departamento del Tesoro tendría que revisar los informes, cuando menos de 2018 hacia atrás, que ha elaborado en materia de derechos humanos en América, y que muchos de nuestros casos han sido incluidos en los informes del Departamento de Estado con relación a nuestro país, a México. En el pasado hemos tenido reuniones con funcionarios del gobierno federal de Estados Unidos, vía consular, que han usado nuestro comité como referencia para estudios y análisis. Segundo, hablar de que nuestro trabajo exclusivamente beneficia o no a un grupo criminal. Bueno, eso tendríamos que analizarlo ampliamente, porque en estos 30 años de acompañar víctimas y de hacer denuncias públicas y jurídicas por violaciones graves a los derechos humanos o por la comisión de delitos atribuidas particularmente a grupos policiales o integrantes de las Fuerzas Armadas, pues están reconocidas en dos disculpas públicas, una por parte de la Secretaría de Marina del Gobierno Federal, el 13 de julio del 2021, y otra por parte del Gobierno de Tamaulipas en agosto del 2022, por una masacre que ocurrió en 5 personas. Y una tercera disculpa que deberá de ofrecer la Secretaría de Marina en las próximas semanas es por la desaparición forzada del joven Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en agosto del 2013. Por lo tanto, el reconocimiento de responsabilidad de violaciones graves a los derechos humanos está ahí a la vista de todos por parte de las autoridades federales de sexenios anteriores al actual, y también está documentado cuando menos nuestro trabajo en 15 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde 2010 me parece que fue la primera recomendación que conseguimos, en el caso de los niños Martín y Brian Almanza Salazar, asesinados por elementos del ejército. Después, en 2011, una recomendación para la Secretaría de Marina por la desaparición de 6 personas, me parece fueron más, pero la recomendación fue solamente por 6 personas, también atribuidas a la Secretaría de Marina, y así sucesivamente, hasta la más grave que tenemos documentada, que es en 2018, cuando un operativo de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina, registrado en Nuevo Laredo entre febrero y mayo del 2018, llevó a la desaparición y ejecución extrajudicial de 52 víctimas. Esto lo tiene muy claramente la Fiscalía General de la República, en el caso de Tamaulipas, así le llaman, y que hoy en día, en esta semana, precisamente 7 marinos están siendo procesados judicialmente en Reynosa por desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo. Hablar de los casos que ha documentado el Comité de Derechos Humanos, señora Carmen, es hablar de asesinatos de niñas, de jóvenes, de víctimas ajenas al crimen organizado, y que nosotros solamente
documentamos, acompañamos a las víctimas con la representación jurídica y hacemos del conocimiento de la autoridad. El comité no es ministerio público ni es un juzgado, solamente rompe el silencio que en estos casos graves, pues la autoridad opta por el silencio. Y estamos hablando del caso más reciente de la niña Lidia Iris Galván Fuentes, asesinada por Guardia Nacional en abril del 2025, de Heidi Mariana Pérez Rodríguez, asesinada por Ejército Mexicano en agosto, me parece, del 2023, y así una serie de víctimas que nos obligan a salir a la calle a manifestarnos. Estas manifestaciones regularmente están acompañadas visiblemente por víctimas directas o regularmente también por víctimas familiares, víctimas indirectas. Siempre se da una conferencia de prensa o se emite un comunicado de prensa de esa manifestación, se entrevista ahí mismo en el lugar de los hechos a las familias y se avisa a la autoridad del inicio de una manifestación y del término de una manifestación, que regularmente son pacíficas. Nunca hemos atentado contra ninguna persona ni contra una instalación pública. En el caso particular mío, soy muy respetuoso de las vías federales de comunicación, precisamente para no afectar a la población. Y una vez terminada la manifestación, se le hace conocimiento a la Secretaría de Gobernación, a la autoridad policial, a las autoridades de los 3 órdenes del gobierno, y tomamos fotografías de que el lugar queda limpio, que no hay ninguna botella de plástico tirada, porque eso es lo que acordamos siempre con los familiares. No permitimos personas ajenas a las manifestaciones, ni personas que violenten o le falten el respeto a los ciudadanos y a las autoridades. También es importante mencionar, señora Carmen, que no solamente usted, a quien le agradezco profundamente este espacio, sino otros periodistas han venido a Nuevo Laredo a entrevistar directamente o enviado a sus periodistas corresponsales o le han dado voz en los micrófonos y en las cámaras a estas víctimas de las cuales yo me refiero. A familiares directos, el caso de las desapariciones de 2018 fue ampliamente difundido no solamente en Tamaulipas, en México, sino en todo el país. Entonces, el tercer punto al que me quiero referir pues, es al del riesgo, ¿no? Al riesgo que un señalamiento de esta naturaleza nos pone en la mira de no solamente del crimen organizado, sino de cualquier persona que creyendo estos señalamientos pues puedan atentar en contra nuestra. Eso es lo más peligroso de lo que está ocurriendo hoy. Soy beneficiario del mecanismo no porque tenga amistad con ningún funcionario, soy beneficiario del mecanismo desde 2013, precisamente por haber documentado en 2010 y la muerte de Martín y Brian Almanza Salazar, y en 2011 estas primeras desapariciones de un grupo de infantería de marina. Soy beneficiario porque he sido respetuoso del buen uso como beneficiario del mecanismo. Nunca me he excedido, nunca he hecho mal uso. El equipo al que se me asigna está regularmente en buenas condiciones y soy supervisado pues cada año, cada 2 años en materia de riesgo. Raimundo Ramos, pues hoy se encuentra en esta circunstancia señalado directamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Tiene usted conocimiento, tiene usted relación de algún tipo con las otras personas mencionadas, Eduardo Javier Islas Valdés Crosby o Juan Pablo Penilla Rodríguez? No, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que me meten en el medio de 2 personas que no conozco. Yo hay que aclarar esa parte que es muy importante y le agradezco mucho la pregunta. Mi visa fue cancelada hace 8 años, en 2019, 7 años, por una acusación que me hizo el entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a través de su fiscal y cómplice, el fiscal en ese tiempo, Irving Barrero Mojica, ante el gobierno de Estados Unidos. En
septiembre del 2019 integran una carpeta de investigación en la Fiscalía de Tamaulipas, acusándome exactamente de los mismos señalamientos que hace hoy el Departamento de Estado, de trabajar para un grupo criminal, de organizar manifestaciones, de que por mi culpa la Marina se había ido de Nuevo Laredo cuando yo no tengo esa facultad la tiene solamente el secretario de Marina o el presidente de la República. Y entonces empezó una campaña muy fuerte de desinformación, de criminalización, que a la fecha nos ha afectado emocionalmente. Y esa acusación que hace el gobierno de Tamaulipas, particularmente estos dos personajes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca e Irving Barrios Mojica, se dio luego de que denunciamos, incluso en este espacio, que 8 personas habían sido detenidas por el Grupo de Operaciones Especiales del Gobierno del Estado, que era el CAIER. La sacaron de 2 domicilios o de varios domicilios y la llevaron a un tercer sitio donde ahí los torturaron, los vistieron con ropas tipo militar y les sembraron armas y luego les masacraron. Esa fue la masacre de Valles de Anáhuac, en el cual me parece que 2 policías fueron sentenciados a 8 años de prisión, 2 más están huyendo, tienen órdenes de aprehensión, y 3 se hicieron lo que comúnmente llamamos testigos protegidos, se eligieron al criterio de oportunidad. Pues ese caso que fue ordenado, ese operativo que fue ordenado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue el motivo por el cual a mí se me inició una carpeta de investigación. Y esa misma carpeta de investigación, señora Carmen, después fue filtrada a diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros, y con la intención de que se diera a conocer. Algunos la dieron a conocer, otros no, incluyendo ofrecimientos económicos que hacían desde la jefatura de prensa del gobierno de Tamaulipas a importantes periodistas para que hubiera este tipo de señalamiento. Yo siempre he dicho que estoy a disposición de la autoridad que me requiera. En estos 30 años de servicio no he sido requerido nunca por ninguna autoridad. El trabajo que hacemos en el Comité de Derechos Humanos pues es de los pocos que se hacen en Tamaulipas después de 2 décadas de violencia. Entonces, yo estoy tranquilo, gracias a Dios, estoy a disposición de la autoridad que me requiera. No tengo inversiones en Estados Unidos, no tengo empresas en Estados Unidos, no soy socio de ninguna persona, no soy prestanombres de ninguna persona, no tengo cuentas bancarias en Estados Unidos. Por lo tanto, las sanciones que pudiera darse pues son muy respetables del gobierno de quien las aplique. No, insisto, no puedo pasar a Estados Unidos por esta cancelación de la visa, pero tampoco estoy preocupado. O sea, la verdad, vivo de manera modesta, nunca he querido tener escoltas porque las personas que nos protegen también pueden ser víctimas. Tenemos el caso del doctor Torre Cantú, candidato al gobierno de Tamaulipas, que fue asesinado en la capital con escoltas y con vehículos blindados. Y tenemos el caso del ex senador también, Juan Antonio Guajardo Gonzaldúa, que ofreciéndoles escoltas en aquel tiempo de la Policía Federal, pues también fue asesinado en Río Bravo con todo y escoltas. Entonces, yo siempre he dicho que si alguien va a atentar contra mí, sea un individuo o una institución, lo va a hacer, y no quisiera yo tener que estar acompañado de personas que pongan en riesgo su vida por el trabajo consciente que hemos hecho desde hace 30 años, y que hace 30 años, cuando yo decidí ser defensor de derechos humanos, asumí el riesgo, y no es la primera vez que estoy en riesgo. Raimundo Ramos, pues se ha dicho cosas muy delicadas de usted. Déjeme insistir en esta parte del Departamento del Tesoro. Está planteando por escrito que bajo el pretexto del activismo de derechos humanos, usted defiende exclusivamente a miembros violentos del cártel presentando denuncias falsas contra el ejército mexicano. Bueno, lo acabo de responder. Las imágenes que usted ha difundido amablemente lo testimonian lo contrario. Es una
es un señalamiento muy grave, muy fuerte, que yo respondería. ¿Quién del Departamento perdón, quién del Departamento de Tesoro va a asumir la responsabilidad en caso de que yo tenga un atentado, en caso de que sea víctima de un atentado? ¿Quién lo va a asumir por ese tipo de afirmación? Eh, Están persiguiendo a un defensor de derechos humanos, que eso también es importante aclararlo, señor Carmen. En todo momento se refieren a mí por mi labor como defensor de los derechos humanos. No se me relaciona con actividades criminales o de tráfico de armas o de drogas o de personas, porque obviamente soy ajeno a todo ese tipo de actividades. No consumo drogas, nunca he sido procesado, nunca he tenido problemas con personas algunas, soy un hombre pacifista, eh, y lo que quieran hacer conmigo ya depende del gobierno de Estados Unidos, ya no depende de mí. Es una desproporción poder enfrentarme yo a un gobierno extranjero que en estos momentos pues, no es de los mejores en el mundo, ni en la historia de los Estados Unidos. Y yo solamente dejo eso. Mi vida ahí está, nada más que háganse responsables de sus actos. ¿A quién es responsable? ¿A Estados Unidos? Al Departamento del Tesoro, que ha hecho esta difusión, al gobernador, ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, que fue quien en septiembre del 2019 me denunció y pidió la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Y también hay un tercer actor que es beneficiario de este tipo de señalamientos, que es el almirante en retiro, Marco Antonio Ortega Siu, responsable del operativo fallido en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó 52 víctimas, 23 de las cuales seguimos buscando. De esos 23 hay 2 mujeres y un menor, y que obligó al gobierno federal a ofrecer una disculpa pública. Ese operativo que se salió de control, utilizando vehículos particulares, camionetas clonadas, fue solicitado por el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la Secretaría Marina a través de operaciones especiales. Ese operativo lo denunciamos nosotros por las víctimas, lo denunciamos nosotros por, de una manera, frenar este tipo de números graves que ya iban en 52 y que después de que sale la Marina en junio del 2018 por orden presidencial, se frenaron las desapariciones en Nuevo Laredo. Entonces, tanto el gobernador como el almirante en retiro pues tienen mucho que ver en que no sean en algún momento enjuiciados por este caso, y obviamente pues quien ha estado exigiendo justicia, acompañando a las víctimas, pues es un sabio. Usted estuvo relacionado con un tema de Pegasus, de espionaje de Pegasus. Recuerde ese capítulo ahora porque es un conjunto de circunstancias a lo largo de los años que lo han involucrado de alguna manera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, es una carpeta de investigación que no ha avanzado. Nosotros hicimos una denuncia pública el 3 de octubre del 2022, me parece que fue en ese tiempo, por un espionaje que había sido yo víctima en agosto y septiembre del 2020, precisamente por denunciar una ejecución extrajudicial de un grupo de civiles armados que habían sido perseguidos por el ejército, que los habían enfrentado y que los habían aniquilado. Y en esa ocasión, pues, había tres víctimas inocentes, totalmente inocentes, que es por las que nosotros alzamos la voz. Un migrante de Chiapas, un ingeniero del TEC de Nuevo Laredo y un mecánico. Estas 3 personas iban secuestradas por un grupo criminal que se encuentran en el territorio, en la calle, a militares, los persiguen, los enfrentan y los eliminan a todos. Pero un militar le filtró al papá de una de las víctimas en la FGR un video donde donde un militar se da cuenta que uno de estos 3 sobrevivientes civiles
secuestrados estaba vivo y estaba pidiendo ayuda. Entonces levanta la mano para pedir auxilio, el militar grita está vivo y un superior de él le ordena que lo maten. Hubo una frase y un video que se dio a conocer en aquel tiempo donde el militar dice mátalo, ¿no? Con una frase ofensiva obviamente. Y en ese tiempo pues se nos atribuyó a nosotros ese video, si nosotros no tuvimos nada que hacer, está en una declaración ministerial que un militar que no había estado de acuerdo con esa masacre pues le filtró al papá de las víctimas civiles. A partir de ahí se viene un espionaje muy fuerte, que ya traíamos nosotros detectado. Tampoco era nuevo, señora Carmen, porque en la primera versión de Pegasus, Amnistía Internacional, me parece, hizo, y una organización defensora de derechos humanos, había hecho un estudio de equipos de telefonía que estaban siendo atacados por un virus que incluía periodistas y defensores de derechos humanos. En ese tiempo yo no estuve en ese primer equipo de denunciantes, grupo de denunciantes, perdón, pero en la segunda ocasión, que fue en 2021, empiezan a analizar mis equipos de telefonía con ayuda de la Organización Defensora de los Derechos Digitales, R3D, y Artículo 19, CDC Lab y la Universidad de Toronto, me parece, y detectan pues efectivamente que mi teléfono de muchos años o de toda la vida, que uso como defensor de derechos humanos, estaba siendo espiado por el Ejército Mexicano, el área de inteligencia del Ejército Mexicano. Presentamos la denuncia correspondiente y hasta la fecha pues no hay avances. El Ejército sigue negándose a proporcionar información de los contactos sobre la adquisición de ese malware, de ese espionaje, ese paquete de espionaje, ese programa de espionaje, perdón. Y pues aquí estamos esperando que la justicia algún día llegue a México para nosotros. Raimundo Ramos, pues así está la circunstancia, se encuentra usted en esta muy difícil situación. No sabemos lo que va a hacer el gobierno mexicano. En este momento usted afirma que sigue siendo una persona protegida por el gobierno mexicano a través del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Sería probable o es probable que el gobierno mexicano le retire esa protección? ¿Lo sabe o ha hablado con el gobierno? Conozco, no he tenido ninguna comunicación, no he solicitado yo ninguna intervención del mecanismo. Me parece que han sido muy prudentes y yo les recomendaría eso, que fueran muy prudentes, porque este es un juicio mediático, ¿sí? Al final de cuentas es un señalamiento mediático. No, bueno, es un señalamiento del Departamento del Tesoro. Exposición de la autoridad cuando me requiera, lo he dicho. La unidad de inteligencia financiera va a revisar mi historial crediticio, incluso. Es evidente que así va a ser. Y yo seguiré siendo defensor de derechos humanos con o protección del mecanismo. Eso no me va a frenar. Esto no me va a frenar, señora Carmen. Porque hay un compromiso de mi persona con cada víctima, con la mamá de Heidi, con la mamá de Lidia, con la mamá de estos muchachos 23 que seguimos buscando desde 2018, con María Isamar, que fue atentada por guardias nacionales y sobrevivió con 4 disparos. O sea, yo no les puedo decir a las víctimas, ya me voy, tengo miedo, ya no quiero seguir siendo defensor. O sea, eso no va a pasar, porque yo me comprometí con ellos, porque ellos y ellas confían en mí. Los papás de estos muchachos que andaban celebrando que uno de ellos, su mujer había anunciado que estaba embarazada y que los masacraron en una camioneta sin motivo alguno, por el cual fueron sentenciados a 40 años de prisión. Un juicio que todavía no está firme, una sentencia, perdón, que no está firme todavía por apelaciones. Yo no les puedo decir que ya vamos a cerrar la oficina o que ya no voy a ser defensor de derechos humanos. Eso sería traicionarles, traicionar su confianza, traicionar su esperanza. Ellos no confían en la autoridad, por eso exigimos nosotros, porque confían en nosotros.
Yo no puedo abandonar los casos de personas que han sido agredidas sexualmente por militares o por otras autoridades. Eh, no depende de un gobierno, ni nacional ni extranjero, la aprobación para que yo siga trabajando como defensor de derechos humanos. Eso no va a pasar. Entonces, por eso estoy hablando del riesgo que implica un señalamiento de esto. Ayer y desde ayer y antier han estado yendo familiares de víctimas y ¿qué hacemos? Hacemos una manifestación, lo apoyamos, estamos con usted, que díganos qué hacer, no hagan nada. O sea, no tenemos, estamos siendo expuestos en un momento clave para las Fuerzas Armadas en nuestro país, para el tema de la militarización. Hoy es evidente que le estorbamos a alguien, ese alguien se llama Fuerzas Armadas. Me sorprende la cortesía que le está dando el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro, haciendo creer que las Fuerzas Armadas de nuestro país pues son perfectas, y ya sabemos que eso no ha ocurrido, y no en Tamaulipas, porque no es Nuevo Laredo, es Camargo, es Reynosa, es Matamoros. O sea, en todo el estado ha habido historias de violaciones graves a los derechos humanos, y nosotros hemos alzado la voz. Pues iremos siguiendo de cerca lo que venga. Usted está a la espera de que lo requiera cualquier autoridad en México o en Estados Unidos. Es correcto. Pues estaremos al pendiente para seguir informando. Le agradezco que nos tome la comunicación y buenos días. Gracias a usted y a su equipo, y mi respeto siempre y mi solidaridad con otros defensores de derechos humanos en nuestro país, porque estamos siendo atacados desde diferentes frentes, y aún así estamos aquí dando la cara. Yo no soy criminal, lo pienso es suicidarme también. Emocionalmente estoy estable, afectado sí por 30 años del aborto, eso es evidente, pero con mucha fe y con mucha paz. Estaremos al pendiente para informar. Raimundo, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted, Carmen. Gracias y buenos días. Raimundo Ramos, que es el presidente de este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y bueno, pues esta es la circunstancia en la cual se encuentra envuelto, y pues seguimos de cerca lo que dijo el Departamento del Tesoro. Hemos leído ampliamente lo que está exponiendo esta oficina del Departamento del Tesoro, que está vinculando a Ramos y a otras personas, como usted lo ha escuchado en las informaciones de esta semana, con el cártel del Noreste. Así que bueno, pues esta es la respuesta que da Ramos al tema, y de esto seguiremos hablando en este programa. También estamos viendo que la UIF emitió una comunicación. Ahora le cuento los detalles.